participación ciudadana es cada vez más importante en países como el nuestro. En países en donde ese poder comienza a ser reclamado, comienza cada vez a ser más organizado y tenemos una de las instituciones que definitivamente ha marcado el liderazgo. Así que participación ciudadana así mismo se llama. Su coordinadora general está con nosotros hoy, la señora Miriam Díaz Santana, que de hecho queremos destacar es una aliada de este discurso de la transparencia en debates públicos. Así que para eso le damos la bienvenida y comencemos de inmediato a escucharle y hablar de los temas de interés. Buenos días, querida. Buenos días. Bueno, Miriam es una ciudadana en el sentido extenso de la palabra, académica y ligada a las mejores causas de este pueblo. Ustedes publicaron el índice de percepción de la corrupción a nivel mundial en día pasado. Yo quisiera que usted nos explicara, y me explicara a mí porque tengo alguna duda, la metodología que se emplea, porque uno de los peros que le ponen es que no es una muestra científica, sino que se basa en la percepción en entrevista. Entonces, ¿cuál es la metodología? ¿A quién se entrevista? ¿Y cómo se llega a esas conclusiones aquí en República Dominicana? Porque es un índice mundial. Transparencia Internacional, que tiene su sede en Berlín, es la institución que se encarga de hacer este índice todos los años. Lo que ellos han ido perfeccionando y cambiando a través de 18 años, se comenzó en el 2001, la metodología para llegar a estos números que publican. Y esto se basa primero en la recopilación de todos los estudios que puedan estar siendo publicados en cada uno de los países y sobre todo los estudios internacionales que miden los temas relacionados con corrupción. Y también se basan en entrevistas que ellos envían a determinados sectores, personas influyentes, personas reconocidas de los países. Luego que recogen toda esta información, no todos los países tienen la misma cantidad de estudios, es decir, puede ser que para un país estén tomando en cuenta 10 estudios, para otros 8, para otros 12, depende de la cantidad de estudios que los países tengan. Porque la información final se refiere al país. Claro que siempre se le compara con los demás, pero se refiere al país. Entonces, por eso se le llama percepción. Fíjese que no dice índice de corrupción, sino índice de percepción de la corrupción. Y se entiende que si hay una percepción es porque hay hechos que permiten esa percepción. Entonces, no pretende ser una encuesta con una muestra representativa ni con un muestreo aleatorio ni nada de eso. Pero la muestra no es representativa, pero se toman de hecho la atribución de sí hacer la comparativa, porque y ya ahí entonces uno entra en necesarios juicios. República Dominicana adquiere una puntuación de 30. Sí. Solo adquirió 30 puntos y la media de los países cercanos es de 44. O sea, ya ahí estamos comparando y damos a República Dominicana una posición muy por debajo de los países del entorno. ¿Cómo entonces interpretar eso a nuestra realidad? Bueno, nuestra realidad es que nosotros no avanzamos en este tema. Desde que comenzamos a participar en el 2001, siempre hemos estado entre los países percibidos con un alto nivel de corrupción. Por eso pronuncio la palabra percibidos, porque este es un índice de percepción. Y nunca hemos avanzado más de 33 puntos, como en el 2002, 2003, por ahí. Siempre hemos oscilado entre los 33, 32, 31, 29, 28, que ha sido el mínimo que hemos sacado. Y siempre el país aparece entre una serie de indicadores
que dicen que los recursos públicos no se administran correctamente, que hay despilfarro del recurso público y que la población entiende que hay mucha corrupción. Incluso, doña Miriam, vuelvo otra vez a la metodología. Ese cuestionario, esa aplicación de la encuesta, ¿ustedes son que le suministran a Transparencia Internacional las instituciones o nombres? No. O sea, ¿a quién se le aplica y con qué criterio? Ellos tienen sus contactos directos, no utilizan a los capítulos nacionales para esa consulta. Pero hay como una nebulosa ahí, porque el rector de tal universidad o tal comunicador, pero ¿en base a qué? Ya le digo, en base a la percepción. Se le hacen una serie de preguntas y luego, con una metodología uniforme para todos los países, se aplican fórmulas que hacen llegar a este punto. Ni siquiera nosotros, yo no le podría explicar en detalle esa metodología, porque, bueno, está explicada en los documentos extensos que ellos publican. Si usted entra a la página, ahí está siempre explicada la metodología que se utiliza. Yo entré a la página. Pero nosotros no tenemos participación realmente. Bueno, no. Yo entré a la página y vi dos avances este año. Por ejemplo, nosotros estábamos en la posición 135 y bajamos a la 129. O sea, son 6 puntos. Y de 29 pasamos a 30 en el porcentaje, o sea, subimos un punto. Yo vi que Participación Ciudadana no reflejó eso, es que no es significativo. No, realmente en ningún índice un punto es significativo, a menos que el índice no sea en números bajos. O sea, si es del 1 al 10, el índice, pues un punto podría ser significativo, pero en este caso es del 1 al 100. Entonces, un punto de 29 a 30 no significa absolutamente ningún avance. ¿Y la posición de 135 a 129? Es que, bueno, eso podría usted decir que es un avance si usted acepta, si uno acepta esa norma de que mal de muchos, consuelo de tontos. Porque en realidad los países que sacan las puntuaciones por debajo de República Dominicana son en su mayoría países africanos, donde las puntuaciones, la corrupción es mucho más alta todavía que en nuestros países latinoamericanos. Y de los latinoamericanos hay 5, creo que son 5 o 6 que están peor que nosotros, como es el caso de Venezuela, que viene saliendo todos estos últimos años con 18. Entonces, sí, comparado con otros que a lo mejor tienen más corrupción que nosotros, podría decir usted, pero nosotros estamos mejor. Pero yo creo que siempre creemos que la mejor comparación que uno puede hacerse en la vida, tanto a nivel de organización como de persona, es la comparación con uno mismo, no con los otros, porque puede ser que en algún año estemos en una posición más alta porque hay otros países que están peor. Sin restar valor a esto que es la percepción de la corrupción que Transparencia Internacional ha realizado y que ustedes presentan en el país como su acápite, vayamos ahora a lo que sí puede ser probable, a lo que sí puede ser demostrado, que son los números que ustedes han ido revisando de la Cámara de Cuentas. Llama mucho la atención porque ustedes están calificando la actual Cámara de Cuentas como la peor prácticamente de la historia. Después que fue creado ese organismo, dicen que esta es la más improductiva. Háblenos de su interpretación de los datos que fueron recogiendo. Bien, bueno, los términos que utilizamos es ineficiente e ineficaz. y esto se debe a que en los últimos 4 años, por ejemplo, solamente 44 auditorías han sido publicadas. Y digo publicadas porque lo primero que nosotros hicimos fue solicitar por la Ley de Información Pública a la Cámara de Cuentas el listado de las auditorías. Y después de esperar un tiempo y de insistir, nos respondieron que las auditorías que ellos han realizado son las que están publicadas en su página web. Y de ahí es donde hemos sacado esta información. Por ejemplo, en el 2018 no aparece publicada ninguna. Entendemos que puede ser que estén en proceso, ciertamente,
no quiere decir que ellos no estén trabajando, están en proceso, pero como ese proceso año tras año va transcurriendo y debería irse pasando de un año a otro, por ejemplo, las auditorías relativas casi siempre se hacen con relación a 2 y 3 años anteriores. Cuando vienen a publicarse es porque corresponde. ¿Y qué opinión le merece eso, la tardanza con la que son publicadas? Muchas veces cuando esa gestión acusada de algún tipo de irregularidad ya ni siquiera tiene al director que ejecutó esa irregularidad. Eso es ineficacia y también ineficiencia. Ineficiencia porque la Cámara de Cuentas es un organismo que solamente tiene esa función, no tiene ningún otro. Entonces, cuando pasa un año y no publica una auditoría, ¿qué está haciendo? Está quizás hurgando en pequeñeces que hacen que se tarden años hacer una auditoría, cuando lo grande se lo están pasando por debajo de la puerta. Es decir, nosotros necesitamos, el país, que los organismos nacionales sean eficientes, que justifiquen el presupuesto que se le asigna, porque ese presupuesto lo necesitamos para muchas otras cosas. Entonces, pero lo peor de eso no es la ineficiencia, es la ineficacia. Porque si usted se tarda 4 años en publicar una auditoría, pero cuando esa auditoría sale, cumple con la función, pues uno dice, bueno, esperé mucho, pero aquí está la auditoría. Ya en ese sentido, no es solo una responsabilidad de la Cámara de Cuentas, porque una vez que la Cámara de Cuentas publica una auditoría, el Congreso Nacional, que es su órgano del cual depende, debería tener comisiones que reciben esa auditoría, la examinan para ver si hay que tomar acciones. La Procuraduría General de la República también es el organismo que debería estar recibiendo esas auditorías para ver las consecuencias que se derivan. Y el gobierno en general. El gobierno debe preocuparse por ver ¿qué es lo que está pasando en las instituciones? Y ahora que usted dice eso, entonces yo investigué que todavía después del 4% no se ha auditado el Ministerio de Educación, en las instituciones centrales del gobierno no tocan auditoría. ¿Usted considera que son selectivas? Claro que yo no sé cuál es su criterio de selección, pero de todas maneras siempre tienen que ser selectivas, porque hay 1.500 instituciones que reciben fondos públicos, por lo tanto ellos no podrían hacer las 1.500 todos los años. Ellos seguro que seleccionan. Pero usted sabe a qué se refiere la pregunta de selectivas. Sí. Selectivas es, a ti te quiero auditar, a ti no te quiero auditar. Bueno. A ti me interesa, a ti no me interesa. Sí. Porque vi que el PRM, que es el más reciente, tiene 4 auditorías, el PRD 2 y el PLD 1. Sí. Entonces, ¿cuál es su interpretación? Me parece que el primer criterio de selección debería ser la cantidad de fondos que reciben las instituciones. Donde más riesgos hay, es donde más fondos hay. Entonces, por eso extraña mucho que a pesar de que el aumento del presupuesto de educación tiene ya 5 o 6 años, comenzó en el 2013, no se ha hecho todavía ninguna auditoría. Y mucha gente cuestiona, mucha gente dice que no se está usando efectivamente quizás esos fondos, porque los resultados todavía no han comenzado a verse. Entonces, eso es urgente, que la Cámara de Cuentas haga la auditoría de ese sector, que es el que está recibiendo más fondos. Y asimismo, empresas estatales como las EDES, esas empresas no están siendo auditadas con el tiempo que debería ser, cuando siempre ha habido denuncias y sospechas de que hay una gran cantidad de despilfarro, al menos, del recurso público en esas instituciones. Entonces, la Cámara debería seleccionar, primero que nada, a las instituciones que manejan más recursos. Todas son del gobierno central. El 90% de los recursos públicos los recibe el gobierno central. Dentro del gobierno central están los ministerios. Y hay ministerios muy riesgosos, hay otros menos riesgosos. Hay ministerios que lo que manejan es una cantidad pequeña de recursos, como el de la mujer, y que básicamente esos recursos se van
en salarios. Sí, doña Entonces, Miriam, yo creo que usted tuvo iguales funciones a principios de década. En el 2003. 2003, sí, también como coordinadora. Me tocó en el gobierno de Hipólito Mejía. Ah, bueno, entonces es una buena protagonista, porque la crítica que ustedes hacen a la corrupción, estamos parados en el mismo sitio, no se avanza. Entonces no sé si Participación Ciudadana ha hecho una reflexión al respecto de qué es lo que está ocurriendo, y además yo meto ahí a los partidos políticos. No hay institucionalidad, no hay democracia. Entonces no sé cómo usted valora que se esté estancado en el país y que esfuerzos sostenidos como el que ustedes hacen, como que no ayudan a avanzar. La verdad es que a veces, algunas veces da ganas de uno decir, bueno, esto no vale la pena, porque el avance está tardando mucho más de lo que debería. Pero no tenemos razón de ser si entendemos que no vale la pena. Nosotros hemos valorado que solo se ha avanzado en ponerla pública, en la conciencia que todo el mundo tiene hoy en día de que en nuestro país ese es un grave problema, en que suba el tema corrupción como uno de los 3 principales problemas del país en todas las encuestas, a pesar de que existen problemas tan graves como el desempleo, el costo de la vida, la inseguridad ciudadana. Pero la razón principal por la que no ha avanzado eso es por la impunidad. Realmente, la impunidad es la respuesta. Si hubiese presos en el país por corrupción, lo pensarían mejor. Pero hoy en día no hay prácticamente presos. Hablamos conversando con doña Miriam Díaz, que es la Coordinadora General de Participación Ciudadana. Y este mismo tema de Odebrecht nos provoca la próxima pregunta, porque ustedes quisieron acceso al expediente íntegro y en un momento les dio problemas. Luego ya lo tienen a mano. ¿Algún hallazgo importante? Sí. Bueno, más que hallazgos, lo que encontramos en el documento son vacíos. Vacíos que lo señalamos en un documento que publicamos, varios documentos con relación a esto, sobre todo en la fuente por donde se pudieron haber colado mayor cantidad de recursos, que son las sobrevaluaciones de obras, y ahí viene lo de la Cámara de Cuentas y las auditorías que debería haber realizado. Oí ahorita en un programa que dijeron que habían publicado un comunicado, no sé si fue en el periódico de hoy porque no me dio tiempo de verlo, diciendo que están realizando esas 14 auditorías, pero ya el juicio está avanzando y entonces van a ser, ¿qué? Ineficaces. En todo caso. Ya pasó el momento en que podían ser introducidas como una herramienta de prueba. Exactamente, debieron haber suspendido muchas de las pequeñas que quizás estén haciendo y concentrar personal para que estas auditorías salgan a tiempo. ¿Y qué expectativa tiene Participación Ciudadana del caso Odebrecht? Bueno, si de expectativas vamos a hablar, nosotros tenemos la expectativa de que se haga justicia, de que salga a relucir la verdad. Confianza no podemos tener. Habiendo visto el expediente. Por donde va el expediente y por donde van las cosas, no nos crea mucha confianza. Pero expectativas, el pueblo dominicano tiene que aprender a tener expectativas y darle a conocer sus expectativas a los funcionarios políticos, dirigentes nacionales, para que ellos sepan qué es lo que estamos esperando nosotros. Porque muchas veces la gente dice, yo no tengo expectativa como yo no tengo confianza, pero la expectativa la tenemos. Con esta participación entonces ya toca despedirla, doña Miriam, agradeciendo que siempre tiene la entereza y la disponibilidad de venir a hablar con nosotros en Enfoque Matinal. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ok. ¿Cuánto que hablar? Siempre se quedan temas. Sí. Vamos a continuar con Enfoque Matinal, ustedes no se muevan ahí. Despedimos la entrevista.